Les invito para que abran su Biblia en Mateo 28, 19, 20. Y Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Mateo 28, del 19 al 20. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. ¿La tenemos? Leemos para escuchar. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Leemos Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes fue entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que venga. Meditemos, por favor, en lo que acabamos de leer. Mientras usted medita, respondas esta pregunta: ¿qué significa para mí el bautismo? ¿Qué significa para mí tomar la Santa Cena del Señor? ¿Qué significa para mí el bautismo? ¿Qué significa para mí tomar la Santa Cena del Señor? Oramos para responder. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque en esta noche nos recuerda, Señor Jesús, tu muerte en la cruz. Gracias porque podemos participar de estos sacramentos por tu muerte, Señor. Es por tu gracia, Señor, es por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Y podemos ir delante de ti, Señor, a proclamar, Señor, tu santidad. Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a que podamos ir y hacer discípulos en tu nombre, Señor, que llevemos el mensaje de salvación a otras personas y que estas personas, Señor, tomen conciencia del sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz, que no sientan temor de dar este paso de fe y de obediencia delante de ti. Gracias, Señor Jesús, por recordarnos tu muerte. Gracias porque es por medio de la cena, Señor, que la hacemos en memoria tuya. Gracias, Padre del cielo, por esa sangre derramada, porque gracias a eso tenemos perdón de los pecados. Señor, y en esta noche te pedimos por nuestro pastor Edison, que es la persona que tienes encargado para dar la predicación hoy. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre él y que seas tú usándolo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Con nosotros esta noche el pastor Edison con la exposición bíblica de la palabra para ver lo invisible, la vida sacramental de la Iglesia. Les cuento que se dice que hubo una época en la existencia humana en que el amor, que es algo invisible, se hizo visible a través de un símbolo. El símbolo del amor por mucho tiempo fue un anillo, regularmente de oro, una argolla que significaba todo lo que pueda entenderse como amor valeroso, fidelidad, respeto, honestidad,
pureza, determinación, compañía y demás. Todo esto y mucho más simbolizado en una argolla de oro. La gracia de Dios opera en cada uno de nosotros de maneras invisibles. Su Espíritu nos concede un nuevo corazón, lo cual nos resulta invisible. Nos perdona los pecados, milagro hermoso que resulta imperceptible a nuestros ojos. Pero todas estas manifestaciones de gracia divina pueden llegar a ser visibles en el bautismo y la Santa Cena. Es decir, en los sacramentos podemos ver lo que la gracia nos concede, aunque nuestros ojos corporales no lo puedan percibir. Como dije hace poco, este mes de noviembre estamos desempacando lo que significa, lo que implica ser iglesia. Y no podemos sacar de la ecuación los sacramentos. Son parte vital de la ceremonia y de la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Hace parte del arte de ser iglesia. Por eso traje los sacramentos esta noche. Quiero decirles además que la vida cristiana evangélica, sobre todo desde quienes hemos heredado una postura más o menos pentecostal, hemos vivido de manera muy relajada los sacramentos. Inclusive desde algunos de estos escenarios se ha reducido a significados mínimos la Santa Cena y el bautismo. Esta ha sido la reducción a significados mínimos. El bautismo es un paso de obediencia, no más. Y la Cena del Señor es un sencillo recuerdo de lo que hizo Jesús en Pascua, nada más. Eso es reducir a lo mínimo lo que significan los sacramentos. Lo cierto es que los dos sacramentos reconocidos por el cristianismo evangélico significan mucho más que un paso de obediencia o que un simple acto de recordar. Insisto en que, ya que durante este mes les he estado compartiendo acerca de lo importante que es ser y vivir como iglesia, los sacramentos no pueden quedar fuera de esta ecuación, porque son parte fundamental del arte de ser iglesia. Es parte de nuestra expresión de la fe y drama reiterado de la gracia divina. Esta noche voy a desempacar brevemente los siguientes aspectos. Primero, ¿qué son los sacramentos? Segundo, ¿cuáles son los sacramentos? Tercero, ¿por qué debemos practicar los sacramentos? Y por último, les presentaré un panorama teológico del bautismo. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, les hablaré de la Santa Cena. Empecemos. ¿Qué son los sacramentos? Siento que lo primero que debo expresarles es que la palabra sacramento no aparece en la Biblia. Es un término teológico que hace referencia a los rituales religiosos establecidos directamente por el Señor Jesucristo. La Iglesia Católica Romana enseña 7 sacramentos: el bautismo, la Cena del Señor, ellos dirían Eucaristía, la confesión, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. De estos 7, la Iglesia Evangélica reconoce solamente 2, el bautismo y la Santa Cena. Si un sacramento es un ritual instituido por Cristo mismo, de los 7 que expone el catolicismo romano, 2 de ellos Jesús dijo que los debíamos de practicar, que son y deben seguir siendo rituales propios de la fe cristiana. ¿Qué dijo Jesús respecto al bautismo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Noten pues que el bautismo es una orden que dio el Señor Jesús. Con respecto a la Santa Cena, la Biblia dice: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Jesús nos los dejó como mandamientos, celebramos los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Sacramentos. Una de las definiciones que más ha sido tenida en cuenta, especialmente por las comunidades evangélicas, es la de San Agustín, quien dijo que el sacramento es la forma visible de una gracia invisible. Dicho de otro modo, son expresiones externas y visibles de realidades internas y espirituales. Estos son elementos tangibles de la gracia misteriosa, intangible de Dios. Son expresiones externas y visibles de realidades internas y espirituales. Esos son los sacramentos. Expresiones externas y visibles de realidades internas y espirituales. Hasta aquí he dado respuesta a dos preguntas entonces. ¿Qué son los sacramentos y cuáles son los sacramentos que como Iglesia Evangélica aceptamos a la luz de la Escritura? Ahora ofrezco una propuesta teológica del por qué debemos practicar los sacramentos. Primero, porque la Biblia lo exige. Como bien leímos hace poco en las Escrituras, el bautismo y la Santa Cena son ceremonias, rituales que Jesús mismo instituyó y Él mismo dio la orden de que fuesen practicados por sus discípulos. Diría yo que con esta razón basta, porque Jesús dijo. La segunda razón por la que celebramos los sacramentos es porque con ellos simbolizamos a Cristo y sus beneficios. Porque simbolizamos a Cristo y sus beneficios. Simbolizar es un acto importante y creo que no podemos menospreciar los símbolos. Las Sagradas Escrituras contienen una riqueza simbólica que expresa, comunica a Dios y lo que Él quiso decir de sí mismo, como también el símbolo manifiesta y expresa nuestra adoración a Él. Ejemplos: los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento son símbolos de redención, perdón y gracia. Cuando un israelita llevaba al templo su paloma o cordero, no estaba consagrando una ofrenda de generosidad al templo, ni más faltaba. Llevaba un ser vivo, inocente, para que muriese en su lugar a causa de sus pecados. La paga del pecado es muerte. El pecador tenía que morir, pero se le permitía una muerte sustituta, un chivo expiatorio para que sufriera las consecuencias de un pecado que el animalito jamás cometió. Símbolo. Los panes sin levadura son otro símbolo. El candelabro de oro, otro símbolo. El altar de sacrificios, otro símbolo. Las imágenes de seres celestes que estaban bordados en las cortinas del santuario eran símbolos. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto para que los israelitas sobrevivieran a una plaga de serpientes que los sorprendió en el camino fue un símbolo. Como iglesia del siglo XXI no podemos menospreciar los símbolos. La palabra símbolo significa caer juntos, es decir, el encuentro del símbolo y lo simbolizado. Me explico. En la cena del Señor, el pan es símbolo del cuerpo lacerado de Jesucristo y el vino símbolo de la sangre que derramó Jesús para hacer posible el perdón de nuestros pecados. El símbolo es el pan, lo simbolizado es el cuerpo del Señor. El símbolo es el vino, lo simbolizado es la sangre del Señor. Caer juntos significa que el símbolo y lo simbolizado se hacen presentes a la vez. Es decir, Cristo, quien es simbolizado, se hace presente en el símbolo, en el pan y en el vino. Esta fue la doctrina de los reformadores para contrarrestar la doctrina católico-romana de la transubstanciación. Decía la Iglesia católico-romana que cuando el sacerdote levantaba el pan, la hostia y el vino, inmediatamente cambiaban de sustancia al ser consagrados a Dios. Transubstanciación, cambio de sustancia. Inmediatamente la hostia se convertía en cuerpo del Señor y el vino en sangre del Señor. Los reformadores dijeron, no,
no es que cambia de sustancia, es que cuando se consagran los símbolos, el simbolizado, que es Cristo, se hace presente en la ceremonia, en el ritual. Igualmente pasa con el bautismo. Las aguas son símbolos de purificación. Las aguas no perdonan ni quitan pecados, pero representa que ya nuestros pecados han sido lavados, quitados, perdonados. Mientras en la Santa Cena simbolizamos a Cristo, en el bautismo simbolizamos un beneficio recibido de Cristo. Por eso fue que dije que con los sacramentos simbolizamos a Cristo y sus beneficios. Tercero, celebramos los sacramentos porque en ellos Dios nos presenta y confirma sus promesas. Estas son palabras de Juan Calvino, porque en ellos Dios nos presenta y confirma sus promesas. ¿Quién lo creyera? En la Santa Cena, Dios nos presenta y nos confirma su promesa de que volverá. Él dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. La Santa Cena es un drama maratónico, es decir, un grito maranata, que significa: ven, Señor Jesús. En la Cena del Señor mantenemos viva la promesa de que el Señor Jesucristo volverá. En el bautismo, Dios nos presenta y nos confirma su promesa de que llegamos a ser uno en Cristo. Soy unido a Cristo en las aguas que me sepultan, me uno en ese drama a Cristo crucificado. Me uno a Cristo al salir de las aguas en resurrección. El bautismo presenta y confirma esta promesa que tenemos en Él. Celebramos en cuarto lugar los sacramentos porque a través de ellos confirmamos nuestra fe en Cristo. Confirmamos nuestra fe en Cristo. Negarme a participar de los sacramentos es rechazar a Cristo, es negar a Cristo, es dudar a Cristo. Al hacerme bautizar estoy manifestando mi interés en Cristo, en obedecerlo, en identificarme con su muerte y con su resurrección. Si me niego a participar de la Santa Cena, estoy rechazando lo que Él hizo por mí. Si la acepto, con esa participación estoy confirmando mi fe en Él, quien fue crucificado, sepultado, resucitado, exaltado por nuestra redención y también por la redención de todo lo creado. Bien dijo Jesús: quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. Tomar la cena, bautizarme, es equivalente a decir: sí, creo que Jesús es el Cristo, murió por mis pecados, me salvó de ellos y espero su manifestación gloriosa a fin de redimir todas las cosas para la alabanza de su gloria. Hacerme bautizar y tomar la Santa Cena equivale a decir: sí, creo que Jesús es el Cristo, murió por mis pecados, me salvó de ellos y espero su manifestación gloriosa a fin de redimir todas las cosas para la alabanza de su gloria. Bien, hasta ahora hemos compartido con ustedes 3 asuntos prometidos, que son los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Por qué debemos practicar los sacramentos? Y finalmente hablaré básicamente del sacramento bautismal. Con respecto al bautismo, en el Antiguo Testamento hay varias leyes mosaicas que condujeron al pueblo israelita a practicar ritos de purificación con el uso de agua por aspersión, por baños o lavatorios. Muchas veces acudían a este ritual de purificación antes de entrar al templo a celebrar fiestas solemnes a Dios. Los ritos de purificación con agua tuvieron un valor muy preciado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los profetas. Preste suma atención a lo que dijo Dios por medio del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, versículo 25, Ezequiel 36, 25, la Biblia dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. ¿Notan la figura bautismal?
los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Básicamente lo que dice el texto es que Dios hará un milagro purificador en sus vidas y será por medio de un bautismo. La relación que hubo y que hay entre los ritos bautismales y la purificación de pecados son bíblicos. Alcanzo a comprender que el ritual del bautismo es pedagógico, es visible, símbolo de lo que estaba aconteciendo en el interior de cada uno de ellos, quienes recibían la gracia del perdón y la purificación del alma. Nosotros, cuando leemos los evangelios, nos encontramos en los primeros capítulos con un personaje especial, de todo mi gusto, San Juan Bautista. Un hombre que se quitó las ropas que lo identificaban como sacerdote y se fue al desierto a sumergir en las aguas del Jordán a los judíos penitentes, arrepentidos de sus pecados. Inclusive vemos a Jesús siendo bautizado por este Juan en el río Jordán. Con ese antecedente empiezo a definir lo que es bautismo cristiano. ¿Qué es el bautismo cristiano? Es el rito de iniciación cristiana en el que el creyente es sumergido en aguas para consagrarse integralmente a Dios, pertenecer a la iglesia de Dios, dar testimonio público de su fe en Él y comprometerse a serle fiel. El bautismo es el rito de iniciación cristiana en el que el creyente es sumergido en aguas para consagrarse integralmente a Dios, pertenecer a la iglesia de Dios, dar testimonio público de su fe y comprometerse a serle fiel. Añadía Juan Calvino: el bautismo nos ha sido dado por Dios en primer lugar para servir a nuestra fe en Él y en segundo lugar para confesarle ante los hombres. El primer paso de la vida cristiana es siempre el bautismo. En el fascinante libro de los Hechos encontramos un abanico de testimonios de creyentes que fueron bautizados o de los apóstoles que exhortaban a los creyentes a ser bautizados para poder ser parte oficial de la iglesia. Les citaré algunas frases que encontré en el libro de los Hechos. Arrepentíos y bautícese cada uno. Otra frase: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron, se bautizaron. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y levantándose fue bautizado. Enseguida se bautizó él con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Estas son frases que usted encuentra en el libro de los Hechos con relación al bautismo. Note pues la relación profunda que hay entre oír la palabra, creer y bautismo. El que oye, cree, no lo piensa dos veces para hacerse bautizar. Vivir la experiencia cristiana en comunidad precisa de unos vínculos en común con el Dios que estamos conociendo y con el Dios que adoramos. Todos nosotros entramos a la iglesia por la puerta del bautismo. Es un sello, es una marca que tenemos en común los bautizados. Ella significa que Dios ha perdonado nuestros pecados, ha purificado nuestras vidas, nos ha dado un nuevo corazón y nos ha redimido para Dios como una familia, un pueblo, un cuerpo. Con el bautismo confesamos públicamente a Cristo, manifestamos nuestro interés por Él y nuestro amor por su iglesia. Es de suma importancia, damas y caballeros, el bautismo en la vida de iglesia a la que somos llamados. La Biblia dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El bautismo, según San Pablo,
nos identifica con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Cuando este hombre escribió a los romanos, estaba preocupado, entre otras cosas, por cuestionarles una manera incongruente de proceder a la luz del Evangelio. Esta fue la cuestión. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La gracia divina y la práctica del pecado no pueden ir juntas, una u otra, gracia o pecado, pero juntas jamás. Entonces Pablo les recordó lo que significa, lo que simboliza el haber sido bautizados. En Romanos capítulo 6, los versículos 3 al 5, dicen así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. En el bautismo, cuando me sumergen bajo las aguas, estoy dramatizando en mi vida la muerte de Cristo. Me estoy identificando con la muerte de Cristo, muriendo al pecado. Cuando me sacan de las aguas, me estoy identificando con la resurrección de Cristo. Ahora disfruto de una nueva vida que me otorga el resucitado. Por esa razón los bautizados no podemos persistir en el pecado, porque ya hemos muerto al pecado. Ahora tenemos una nueva vida en Él. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando adrede? No se puede. En el versículo 11, Romanos 6, cuando todavía San Pablo insiste en argumentar sobre el triunfo del pecado y la simbología del bautismo, dijo: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En el bautismo dramatizamos, simbolizamos que morimos al pecado y recibimos la vida del resucitado. Usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo y con la vida de iglesia? Los últimos meses no han sido fáciles para el mundo, mucho menos para la iglesia, para nuestra iglesia. La pandemia, la cuarentena obligatoria me llegó a ilusionar con respecto a nosotros mismos como personas, como cristianos, como iglesia. Pensé que con esta crisis tan tenaz reflexionaríamos, consideraríamos nuestros caminos y volveríamos a nosotros mismos, a nuestros hogares, a un mejor trato con el medio ambiente, a ser mejores miembros de la iglesia. Pero vaya sorpresa, no fue así. Siento que esta pandemia, en lugar de empujarnos a ser mejores personas, cristianos, miembros de la iglesia, a muchos, y por favor no digo que todos, a muchos los alejó más de Dios y por ende los alejó más de la iglesia. Ser iglesia es un compromiso de vida y de por vida. Ser iglesia es un compromiso de vida y de por vida. La vida de iglesia no puede vivirse sobre una puerta giratoria en la que se puede salir y entrar juguetonamente. Tampoco se trata de estar saltando de un lugar a otro en la búsqueda de una congregación que tenga un Dios a la carta para mí. Somos miembros de la iglesia y esto tiene que ser asumido con responsabilidad cristiana. Los sacramentos nos ayudan a ver lo que no vemos. Que Jesús
fue entregado a muerte por nuestros pecados, resucitado y exaltado por nuestra redención, que en las aguas bautismales dramatizo este episodio de Jesucristo en mi vida para identificarme con Él por el resto de la existencia desde una comunidad, desde una iglesia, con una comunidad y para la gloria de Dios. No pertenecer a una congregación es pecado. Dejar de congregarme es pecado. No participar de los sacramentos en comunidad es pecado. Y entiéndase pecado como no dar en el blanco, como errar, como extraviarme del camino. Animo a los presentes y extiendo la invitación a quienes nos están escuchando desde casa a retomar la vida cristiana que se vive en comunidad, en sacramento y santidad. Que si usted goza de salud, de bienestar, de disposición de tiempo, ven, porque donde están los hermanos en armonía, Dios envía la bendición y la vida eterna. Incline su rostro, por favor, y oremos. Cristo ha dado la vida por una iglesia que ama y quiere presentarla pura, preciosa, bella. Y ha hecho lo posible y lo imposible para hacer este sueño de Dios realidad. La iglesia no es un invento de hombre alguno, es creación de Dios. La iglesia no ha sobrevivido a tantas cosas por fuerzas humanas. La iglesia aún existe por voluntad de Dios, por la fuerza de Dios. Las puertas del infierno ni siquiera prevalecen contra la iglesia, que es creada por Dios, que pertenece a Dios, que está sustentada por Dios y que se proyecta a un futuro glorioso de perfección por Dios mismo. Señor, la iglesia a nivel mundial atraviesa quizá el momento más difícil del siglo XXI, por lo menos lo que llevamos hasta ahora. Y no ha sido fácil, pero tú la sustentas, pero tú la sostienes. Y aunque sentimos que no solamente esta pandemia ha sacudido al mundo, ha sacudido también la iglesia. Y en ese movimiento extremo y brusco, no todos están de pie. Pero yo te ruego que extiendas tu mano de misericordia y levantes al caído, al débil, al que siente desmayar, al que cree que no puede más. Levántalo en el nombre de Jesús y guíalo por el camino de la vida eterna. Guíanos por el camino de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Les amo en el Señor.